Lo bello y lo sublime de Emmanuel Kant. Este es un trabajo elaborado para la materia Seminario de Kant, en donde los expositores somos Jesús Gil Macario, misionero del Espíritu Santo, y Rodolfo Martínez, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, alumnos del Instituto de Filosofía. Kant elabora un ensayo en donde incluye numerosas ediciones sueltas que ha hecho a lo largo de la vida. Lo titula Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, y lo publica en Konstvei en 1764. Aquí, más que hablar de estética, Kant nos habla de asuntos varios como la moral, la psicología y la descripción de los caracteres individuales y nacionales. En este ensayo, Kant ataca por primera vez el problema estético, y a diferencia de la crítica del juicio, su obra posterior, tienen estas observaciones un interés para el conocimiento de los orígenes de la estética kantiana. El ensayo consta de 4 capítulos. En el capítulo primero, sobre los diferentes objetos del sentimiento de lo sublime y de lo bello, se nos da una explicación general de los conceptos de bello y sublime, así como las categorías que entran dentro de lo sublime. En el capítulo segundo, sobre las propiedades de lo sublime y de lo bello en el hombre en general, se nos presentan las cualidades del hombre internas o externas, aquellas virtudes o defectos que son repartidas según una combinación de factores entre bellas y sublimes. En el capítulo tercero, sobre la diferencia entre lo sublime y lo bello en la relación recíproca de ambos sexos, se nos presentan las virtudes en el hombre y en la mujer y cómo se comportan unos y otros de manera sublime o bella. En el capítulo cuarto, sobre los caracteres nacionales en cuanto descansan en la diferente sensibilidad para lo sublime y lo bello, se analizan los distintos modos de comportarse de cada pueblo que Kant conocía, nuevamente desde el punto de vista de lo sublime y de lo bello. Abordaremos cada uno de los capítulos de manera general. En el capítulo primero, Kant nos dice que las diferentes sensaciones de contento o disgusto descansan no tanto sobre la condición de las cosas externas que las suscitan, como sobre la sensibilidad peculiar a cada hombre para ser grata e ingratamente impresionado por ellas. Es decir, la importancia no está tanto en las cosas externas, en los objetos sensibles, sino en la sensibilidad que es propia de cada hombre. En otras palabras, la importancia la tiene la manera en cómo el hombre percibe las cosas. Dentro de esto, también decimos que la sensibilidad pues capacita al hombre para disfrutar grandes placeres, y como todo hombre se siente feliz en la medida en que satisface sus inclinaciones a través de estos placeres, hablar de esta sensibilidad no es cosa baladí, no es cosa que no tenga importancia. Poniendo un ejemplo, se nos dice que un buen señor que gusta de leer libros encontrará su placer o su gratificación ahí, a diferencia de otro que solo lo encontrará en el sexo femenino porque lo incluye entre las cosas disfrutables de la vida. Esto pone en evidencia las distintas maneras en que nuestra sensibilidad aborda las gratificaciones o los placeres que cada hombre tiene. También Kant nos dice que existe un sentimiento de naturaleza más fina, llamado así bien porque tolera ser disfrutado más largamente, sin saciedad ni agotamiento, o bien porque supone en el alma una sensibilidad que la hace apta para los movimientos virtuosos, o porque pone de manifiesto aptitudes y ventajas intelectuales. Aquí nos referimos al sentimiento de lo bello y lo sublime. En estos sentimientos de naturaleza más fina, podemos encontrar que el hombre podrá elegir y optar a partir de ellos, sobre todo porque son una referencia muy grande para su vida. En cuanto a estos sentimientos especiales, Kant nos dirá que la emoción es agradable en ambos, pero de muy diferente modo, porque cuando observamos una montaña cuyas nevadas se alzan sobre las nubes, o describimos la tempestad furiosa o una pintura del infierno, el sentimiento que nos proporciona es agradable,
pero unido a cierto terror. Este solo puede ocurrir si tenemos un sentimiento de lo sublime. En cambio, si contemplamos unas campiñas floridas, unos valles con arroyos o unos rebaños pastando, lo que describiremos será algo agradable, pero alegre y sonriente. Esto solo puede ser posible desde un sentimiento de lo bello. Nos dirá Kant que lo sublime conmueve y que lo bello encanta. También que lo sublime ha de ser siempre grande y lo bello puede ser también pequeño. Que lo sublime ha de ser sencillo y que lo bello puede estar engalanado. La cuestión es que lo sublime presenta a su vez diferentes caracteres que pueden ser terrorífico, noble o magnífico. Para poner un ejemplo y profundizar en él, si describimos una gran altura, podremos decir que es sublime, así como una profundidad, pero a la profundidad la acompaña una sensación de estremecimiento y a la primera de asombro. Entonces, la primera será propiamente sublime y terrorífica, y la segunda será sublime pero noble. En el capítulo número 2, sobre las propiedades de lo sublime y de lo bello en el hombre en general, Kant nos dice que aquellos en quienes se dan unidos ambos sentimientos hallarán que la emoción de lo sublime es más poderosa que la de lo bello, pero que si ésta no la acompaña o alterna con ella, acaba por fatigar y no puede ser disfrutada por tanto tiempo. La cuestión es que ambas tienen que ir unidas, tienen que ir de una manera acompañándose y el hombre tiene que hacer esa distinción. Por ejemplo, la amistad se nos presenta principalmente con un carácter sublime, mientras que el amor sexual, que va en la misma línea, se nos presenta con un carácter de lo bello. O la tragedia, por ejemplo, que se nos presenta con un sentimiento de lo sublime, se distingue de la comedia, que se nos presentará con un sentimiento de lo bello. También, Kant nos dice que hasta los vicios y los defectos morales contienen a veces en sí algunos rasgos de lo sublime y de lo bello. Por ejemplo, el vengar una gran ofensa de un modo claro y atrevido nos produce una emoción al mismo tiempo terrorífica y placentera, es decir, sublime, mientras que el deseo de seducir o coquetería, siempre y cuando sea delicado, resulta con todo bello y comúnmente preferible a la actitud grave y seria. En cuanto a las cualidades morales, solo la verdadera virtud es sublime. Existen, sin embargo, algunas que son amables y bellas. ¿Por qué se nos dice eso? Primero, porque se nos presenta que el acto no puede nacer de ningún principio moral, porque siguiendo nunca nos veríamos excitados a sacrificar una obligación superior a este ciego impulso. La cuestión del acto es que en ocasiones es obligado, pero lo que Kant nos presenta es que este acto no puede nacer de ningún principio moral, entonces tiene que ser algo espontáneo. En esa misma línea nos dice que no es posible que nuestro pecho se interese delicadamente por todo hombre, ni que toda pena extraña despierte nuestra compasión. Aquí está de fondo que este género del sentimiento bondadoso puede ser bello y amable, pero cuando simplemente se hace por cortesía, por obligación, por deber, pierde su sentimiento de lo bello. Es por eso que nos dice que la verdadera virtud solo puede descansar en principios que la hacen tanto más sublime y noble cuanto más generales. Finalmente, Kant nos propone los sentimientos que influyen en lo sensible y que están enfocados en la parte moral de la persona. Algunos ejemplos de ellos son el sentimiento del honor, que ha de ser considerado como la característica de una complexión colérica en donde lo que importa como consecuencia moral es simplemente el brillo, lo que hoy podríamos llamar el reconocimiento o la apariencia. En otro punto tenemos los sentimientos bondadosos, que son aquellos que ya hemos abordado, de manera que el hombre actúa desde la bondad y del bien. Tenemos los sentimientos melancólicos,
que no se refieren a la melancolía del hombre que se entristece por la vida, sino aquella melancolía que hace que el hombre acepte y viva su vida como se le da. Tenemos a los coléricos, que son aquellos que consideran su propio valor y el de sus cosas, y hasta el de sus actos, según el prestigio y la apariencia que éstos tengan ante los demás. Los sanguíneos son aquellos que sobre todo tienen una sensibilidad más apta para lo bello. Sus alegrías son, por tanto, rientes y vivas. Con esto va cerrando Kant y concluyendo parte de su segundo capítulo. Capítulo 3. Sobre la diferencia entre lo sublime y lo bello en la relación recíproca de ambos sexos. No se entienda que la mujer carece de nobles cualidades o que hayan de faltar por completo las bellezas al sexo masculino. Más bien, debe esperarse que en cada sexo resulten unidas ambas cosas, pero de tal suerte que en una mujer todas las demás ventajas se combinen solo para hacer resaltar el carácter de lo bello, en ellas el verdadero centro, y en cambio, entre las cualidades masculinas sobresalga desde luego lo sublime como característica. La mujer tiene así un sentimiento innato para todo lo bello, bonito y adornado. Muestra un gran interés, muy afectuoso, bondad natural y compasión. Prefiere lo bello a lo útil, y gustan de ahorrar de superficialidades en el sustento para sostener el gasto de lo vistoso y de las galas. También son muy sensibles a la menor ofensa y sumamente finas para advertir la más ligera falta de atención y respeto hacia ellas. El bello sexo tiene tanta inteligencia como el masculino, pero es una inteligencia bella. La nuestra, la masculina, ha de ser una inteligencia profunda, expresión de significado equivalente a lo sublime. Por tanto, cabría decir que la virtud de una mujer es una virtud bella, y la del sexo masculino debe ser una virtud noble. La sensibilidad sencilla y ruda en las inclinaciones sexuales conduce ciertamente por caminos muy derechos al gran fin de la naturaleza, y como las exigencias de ésta quedan satisfechas, parece la más apropiada para hacer feliz, sin complicaciones, al que la posee. Pero su carácter indistinto y poco exigente la hace degenerar con facilidad en excesos y en el libertinaje. Aquí cabe mencionar solo lo que ya habíamos mencionado en un momento anterior, en el que la distinción entre el hombre y la mujer se nos pone de manifiesto y hay que reconocer las virtudes bellas y sublimes en cada uno. Capítulo 4. Sobre los caracteres nacionales en cuanto descansan en la diferente sensibilidad para lo sublime y lo bello. Los caracteres de los pueblos, según Kant, se manifiestan principalmente en sus tendencias morales. Por lo tal es que hay que examinar desde un punto de vista diferente los sentimientos de cada uno con respecto a lo sublime y a lo bello. En la sensibilidad del italiano, por ejemplo, parece mezclarse la de un español y la de un francés. Este es más sensible a lo bello que el primero y más a lo sublime que el segundo. De esta suerte pueden explicarse, al entender de Kant, los demás rasgos de su carácter moral. Luego, el inglés es glacial siempre cuando uno comienza a tratarle y se muestra indiferente con un extraño. Se inclina poco a menudas complacencias y en cambio, una vez que ha hecho amigos, está dispuesto a prestar grandes servicios. El alemán, por ejemplo, se mezcla sobre todo en la sensibilidad del inglés y la del francés, pero parece más cerca a la del inglés. La mayor semejanza que tiene con el francés es solo una artificiosa e imitada. En él se dan felizmente combinados el sentimiento de lo sublime y de lo bello, y si en el primero no se iguala al francés ni al inglés, en el segundo los aventaja cuando en él se reúnen. Finalmente, Kant nos dirá que solo es de desear que el falso brillo, tan fácilmente engañador, no nos aleje de un modo insensible de la noble sencillez, y sobre todo, que el secreto aún oculto de la educación consiga ser sustraído a los antiguos errores,
para elevar temprano el sentimiento moral en el pecho. La cuestión es que se necesita una educación en cuanto al sentimiento de lo sublime y lo bello, ya que como tal, si vemos que el italiano, el francés, el español, el alemán son bien diferentes, habrán sido educados en el sentimiento de lo bello y lo sublime.